¿Cómo están? Buenas noches otra vez. Eh, Como vieron, el tema es cuidado con la gente desleal o con los desleales, porque siempre va a haber deslealtad. No sé hasta qué punto sea necesario. Por ejemplo, tenemos como el máximo desleal bíblico a Judas, ¿no? Que es un desleal, una persona traicionera. Entonces, Judas fue desleal con Jesucristo, lo entregó y lo tenemos como lo máximo en traición y el más conocido, ¿no? Bíblicamente. Pero alguien tenía que hacer ese trabajo, o sea, alguien tenía que traicionar o ser desleal con Jesús para que Jesús fuera entregado y así cumplir las profecías. O sea, alguien lo tenía que hacer. Siempre hay un desleal. Precisamente el día de ayer estaba predicando perdón, platicando con un predicador invitado que tuvimos y y estábamos hablando precisamente de lo difícil que es para el ser humano dejar el control a Dios de nuestras vidas. Y yo le decía a esta persona, porque decíamos, ¿no? Cuando le entregas el control de tu vida a Dios, entonces descansas y las cosas salen bien porque están en manos de Dios. El problema es que queremos tener un control o el control de nuestras vidas. Y yo le decía ayer a esta persona, le digo, el control es una ilusión, ¿sí? Creemos que tenemos el control de nuestras vidas, pero no tienes el control absolutamente de nada. O sea, tú no sabes si ahorita 10 minutos después te resbalas, te caes, sacas el carro, chocas, cosas que están fuera de tu control, una enfermedad, de repente tú tienes ciertos planes y de la noche a la mañana, en un segundo, te cambian los planes por ciertas cosas que pasan, pero al final el que tiene control es Dios. Por eso les digo que el control es una ilusión, el querer tener el control de nuestras vidas. Pero yo me he fijado que cuando logramos conscientemente decirle a Dios, aquí está mi vida, toma el control, Él tiene el control. Y la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan o cooperan para bien. Y entonces, este tipo de personas, que no digo que si sabes que alguien es traicionero, lo invites a tu casa y le abres las puertas, no, aunque Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades y te pide que ames a tus enemigos y todo, bueno, pues hay gente pues que a lo mejor hay que amar desde lejecitos, ¿no? Pero cuando eres traicionado, hay que tomar en cuenta que Dios ya lo tenía presupuestado. A lo mejor nosotros no, pero Dios sí. Dios tiene todo bajo control. Dios no ha perdido el control. Entonces, hay que confiar en Él, ¿sí? Ahora, precisamente por qué somos traicionados o por qué la gente nos traiciona, pues porque depositamos sobre ellos una confianza que no se merecen y que no saben llevar. Y algo que yo les he dicho, por ejemplo, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre, porque nuestra confianza debe estar en Dios. Y dice, maldito el que confía en el hombre. O sea, básicamente dice, no debes de confiar en nadie. Y yo a veces les digo, a veces no podemos ni confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú mismo te has traicionado a tus ideales, a tus pensamientos, a tus propósitos? ¿Cuántas veces te has fallado a ti mismo? Todos nos hemos fallado. Y entonces yo les digo, si no puedes confiar en ti, pues menos en los demás. ¿Sí? O sea, si no puedo con mi propia vida a veces, pues menos voy a poder con la confianza de alguien más. Por eso es importante que nuestra confianza siempre esté en Dios. Y si tu confianza está en Dios y alguien te quiere o te traiciona, pues Dios sigue teniendo el control. Y si estás en manos de Dios, quiere decir que eso que pasó, Dios lo permitió y Dios va a sacar algo bueno de eso. Va a sacar una enseñanza en tu vida, vas a mejorar en algo, o al final también trata con la otra persona, porque así es Dios. Al final Dios trata con todo mundo, ¿verdad? Entonces es importante, ¿no? Entonces, eh,
¿qué es una persona desleal? Una persona desleal es aquella que defrauda tu confianza, tu fidelidad, ¿sí? Alguien que trata de engañarnos y siempre es alguien que tiende a divulgar intimidades personales tuyas. Y esas intimidades, si las sabe la otra persona es porque tú se las dijiste. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, la palabra intimidad por algo se dice intimidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pues, con qué hablamos, qué soltamos, porque la gente al final va a ver por sí misma. Nosotros tenemos una célula de finanzas los martes y de repente un chamaco me dice, no, es que estoy haciendo negocios con mi cuaderno del alma, ¿no? Mi cuatacho, somos más que cuates, somos hermanos. Y le dije, pues aunque sean lo que sean, todo tiene que estar estipulado, todo tiene que quedar por escrito, qué le toca a cada quien, cuánto le toca a cada quien, todo en orden. No, es que yo sé que nunca me traicionaría. A lo mejor intencionalmente no, le digo, pero ¿qué tal si en un momento de necesidad que, no sé, la esposa se enferme, o los hijos, y de momento no tiene dinero y agarra dinero en la empresa y dice, con buena intención, luego lo repongo, pero luego no puede reponerlo y entonces, pues tú dices, ¿por qué agarras un dinero que no es tuyo? Y empiezan las broncas. O sea, hay cosas inesperadas. Entonces, por eso es importante siempre tener cuidado y tratar de eh, cuando tratamos con otras personas, de ser lo más claro, preciso, concisos, cuando haya que hacer tratos, si se puede hasta por escrito. Yo me acuerdo que había hecho trato alguna ocasión con una persona y esta persona a la mera hora, pues no sé, se arrepintió y le dije, oye, ¿no habíamos quedado en esto? Pues sí, dice, pero no lo dejamos por escrito o no te lo firmé o no sé cómo me dijo. Sí, efectivamente no. Yo soy de esas personas que si dije algo y hice un trato con alguien y a la mera hora me di cuenta que pues le voy a perder y dije, pues ya ni modo, ¿para qué abrir la boca? Yo quedé y yo en lo personal quiero que mi palabra valga. Esto se ha perdido mucho. En otros tiempos era suficiente a veces la palabra de la gente porque la gente tenía otra educación. Digo, siempre ha habido traicioneros y desleales, ¿no? Pero antes había más gente honesta. Y eso se ha perdido mucho. Por eso eh, hay que dejar todo por escrito. Inclusive, si, si aún teniendo todo legalmente, la gente busca saltarse las trancas y a ver cómo evita compromisos y todo, aunque hayan firmado. Ahora así de palabra. De hecho, había un dicho de Confucio, ¿no? Que dice, más vale la más leve tinta que las más brillantes palabras. ¿Verdad? Y así sea tu hermano. Eh, no sé, entre familias no tienes idea cuántas veces se ha dado. Yo creo que a muchos de los que nos están oyendo, pues a lo mejor ya les pasó hasta aún con familia. Ahora imagínate con un amigo, así lo consideres tu hermanazo, ¿no? Entonces, porque al final cada quien va a ver por sí mismo. Y a la hora del apuro, a la hora de la necesidad, pues primero cubro mi necesidad y ya después a ver cómo le salimos. Y si salimos mal, pues ni modo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, hay unos pasajes y precisamente a lo mejor nos vamos a enfocar mucho en Judas. Hubo otros también, a lo mejor mencionamos uno o dos más, pero lo que más me interesa en estos pasajes es el destino del traidor, del desleal. Porque acuérdense que dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dice, Dios no puede ser burlado, o de Dios nadie se burla, dice en otra versión. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si eres desleal, eso estás sembrando y eso vas a cosechar. Hay un pasaje, debe estar en segunda de Samuel, ahorita no lo traigo, pero resulta que cuando el pueblo de Israel entra a conquistar la tierra con Josué,
y se dan cuenta que Dios está con ellos y empiezan cada día a ganar terreno y a ganar más terreno, una de las naciones que vivía ahí, este, idearon un truco, ¿sí? Mandaron a dos mensajeros con ropas andrajosas, como si vinieran de muy, muy lejos, tan duro y casi sin agua, como para decir, venimos desde muy lejos, mira ya el pan cómo viene, para hacer un trato con Josué. Y entonces Josué, sin consultar a Dios, hace un trato. Esto es bien, bien interesante, ¿eh? Porque a pesar de que no consultó con Dios, y debió de haber consultado, y Dios le hubiera dicho sí o no, haz trato con hizo trato con él. Y entonces Dios respeta los tratos que hacemos entre nosotros. Y cuando hay quien rompe un trato entre dos personas, a Dios no le agrada y hay consecuencias, ¿sí? Y en este pasaje, ya Dios le reclama después a Josué, oye, hiciste trato con los Gabaonitas, están aquí luego, luego, te engañaron, pero bueno, ya hiciste el trato. Bueno, ese trato, algunos años después, es roto por el rey Saúl. Saúl rompe el trato. Pero acuérdense que tú siembras un grano hoy y no cosechas mañana, a veces pasan años. En el caso del nogal, puedes tardar 20 o 30 años en cosechar nueces, ¿verdad? Entonces, así pasó en este caso. Saúl rompió el pacto, pero las consecuencias del pacto ya no le tocaron a Saúl, le tocaron a David. Y entonces hay una gran sequía ahí en Israel, y entonces le toca al rey David, y el rey David, que era un hombre temeroso de Dios, pues consulta a Dios y le dice, oye, Dios, ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué hay esta sequía? Ah, le dice Dios, esta sequía viene porque Saúl rompió el pacto con los Gabaonitas, un pacto que habían hecho. Ahora, para que esta consecuencia que están viviendo termine, vayan ustedes con los Gabaonitas, pregúntenle qué es lo que quieren para ponerse a mano con lo que Saúl hizo, y las consecuencias en ese momento acaban. Y entonces David hace lo propio, va con los Gabaonitas y le dice, ¿saben qué? Sabemos que Saúl los traicionó y queremos ponernos a mano. ¿Qué quieren? Y entonces el jefe de la tribu, el líder o rey del lugar, le dice, mira, ok, para estar a mano, tráenos a 7 hijos de Saúl. Y con eso estamos a mano. Y eso hizo David, junto a 7 hijos de Saúl. Sí, entre ellos iba un nieto, un hijo de Mical. Pero bueno, todo trae consecuencias. Entonces, cuando hay una traición o deslealtad, yo creo que si algo odia a Dios es la deslealtad. Porque, por ejemplo, el pecado, que es deslealtad con Dios, es un acto de traición con Dios el pecado. Así lo ve Dios. Entonces, por eso la traición y la deslealtad, aún entre nosotros, Dios la ve mal. Entonces, eh, pues, ¿cuál fue el destino de Judas, el traidor? Tristemente fue el suicidio. O sea, los demonios que traía, después de que lo animaron, porque acuérdense que la lucha no es contra sangre y carne, sino que es espiritual, después de que lo animaron a traicionar a Jesús, después lo empezaron a tosigar con que eres un traidor, tanto que te quiso, te ayudó, y eres un traidor, y terminó ahorcándose, se suicidó, ¿sí? A veces nos preguntamos por qué sucedió, ¿sí? Y al encontrar respuesta nos damos cuenta que los mismos hechos se repiten cada día. O sea, a veces decimos, no, pues eso pasó antes, ahorita ya no. El hombre sigue siendo hombre, las debilidades carnales siguen estando ahí a la orden del día, ¿sí? Y entonces las mismas debilidades que se tenían antes se siguen teniendo ahora. Por ejemplo, a veces pensamos que ahora lo que estamos viviendo con el homosexualismo es nuevo, ¿no? Siempre ha habido, ¿sí? Antes estaban en el closet, por eso dicen que salieron del closet, pero siempre ha habido. La Biblia lo habla, ¿no? Acuérdense de Sodoma y Gomorra, era una forma de vida para ellos.
Entonces, todo, es más, Eclesiastés dice que nada hay nuevo bajo el sol, o sea, todo se repite constantemente, son ciclos que van y vienen, ¿sí? Ok, eh, hay tres tipos de personas. El creyente es esa persona, cuando digo creyente es alguien que cree, y cuando tú crees algo, pues se ve manifestado en lo que haces. Entonces, si crees en Dios, obviamente vas a querer vivir bajo los estatutos y bajo la palabra de Dios, ¿sí? Hay gente incrédula, y no necesariamente por ser incrédulo vas a ser traidor, ¿sí? Porque hay gente que no es creyente, pero no es traidora, y están los traidores, y traidores hay en todos lados, ¿sí? Entonces, la traición se da o sucede en nuestras vidas. Fuimos, somos o seremos traicionados. Esto no nos quepa duda. Esto va a llegar cuando menos lo esperamos. O sea, si a Jesús le pasó, pues a nosotros nos va a pasar. Ahora, tú no esperas que el vecino de enfrente, si lo ves, si tienes un trato de él de hola y adiós y buenos días y buenas noches, tú no esperas que te traicione. La traición siempre viene de alguien que es cercano, de alguien que te conoce, ¿sí? Tú, alguien que no conoces, no confías en alguien que no conoces. Entonces, si, si alguien que no conoce trata de hacer algo contigo, pues eso no es traición. No lo conoces y sabes que la gente que no conoces puede ser de ciertos modos, hay ladrones, hay de todo y hay gente que busca hacer daño, ¿sí? Pero el traidor, ese es un requisito, ¿no? Tiene que ser del círculo cercano tuyo, ¿sí? Ok, ¿cómo, pues cómo sería descubrirlos, cómo tratar con este tipo de gentes? Acuérdense que la misericordia va sobre el juicio, ¿no? Hay que tener siempre misericordia, pero eso no quiere decir que si perdonas a alguien, te vas a poner de pechito para que te sigan dando, o te vas a poner de costal para que te agarren del punching bag, o como se llame eso, ¿no? En Judas 18:2, que se dice, también Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. O sea, este hombre, pues ¿por qué conocía el lugar? Porque era parte del grupo, ¿sí? Un traidor conoce tus secretos, tus debilidades, intimidades, pensamientos, sentimientos, tus reacciones, tus comportamientos. Si hago esto, va a reaccionar de esta modo, ¿sí? Entonces, siempre, ¿no? Y a veces hasta cuando son confrontados, pues no hay cómo sacarse, ¿no? No, estaba bromeando, no era en serio, o nada más estaba probando, y tratan de pero, sabe, tú sabes, ¿no? Cuando realmente alguien te quiere hacer daño, ¿no? Y cuando alguien es descubierto, pues sí va a tratar de zafarse, pero pues ya lo hecho está, ¿sí? En el verso 3 vemos que un grupo de gentes le sigue, ¿sí? Delator, traidor, nunca trabaja solo. Son como collones también, siempre buscan respaldarse en alguien más. Les gusta meter cizaña a ver dónde pica el anzuelo, y si ya picó con alguien, empezar a trabajarlo, pues para sentirte apoyado a la hora de hacer la traición, de que no vas solo, y de alguna manera, pues estar respaldado, ¿no? Sí, dice, verso 3, así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardias del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Estaban armados, llevaban lámparas y antorchas. Imagínate, o sea, ya estaban listos para linchar, ¿sí? Y venía al frente de todos. Ahora, todos conocemos cómo fue la traición de Judas, ¿no? O sea, cómo se manifestó. O sea, Jesús ya sabía, en lo que llamamos o conocemos como la última cena, Cristo le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya, porque ya sabía. Y les dijo en ese momento, uno de ustedes es un traidor. El mismo Judas dijo, ¿seré yo, Señor? O sea, pues ya lo traía.
Y le dijo, ándale, ve, lo que has de hacer, hazlo. Y es cuando se levanta y va con este grupo. Cuando llega con Jesús, todos conocemos la historia, le da un beso, el beso de Judas, todo el mundo conocemos. Jesús, ¿qué le dice? Amigo, con un beso me entregas. Y le dice amigo, o sea, qué fuerte, ¿no? Le dice amigo, y el otro, pues, como era de confianza, pues hasta llegó y lo besó y todo, ¿no? Entonces, a este tipo de gente les gustan más los besos que la disciplina, o sea, son los que, ay, te quiero mucho, pero pues lo único que quieren hacer es manipular, ¿no? Con sus bocas, son lisonjeros, ¿no? Este, no les gusta la corrección. En el fondo no los motiva el amor, aunque digan que te aman, no te aman, ¿sí? A ellos lo que los motiva es la vergüenza, el odio, la envidia, buscan engañar, buscan sacar provecho también, ¿sí? Buscan sacar provecho y buscan a la gente lastimada. No sé si alcancemos por el tiempo, yo creo que no vamos a alcanzar, pero otro traidor fue el hijo de David. El hijo de David, Absalón, dice que se ganó el corazón de la gente, porque el hijo, David era el rey, el hijo era el príncipe. Y entonces, cuando la gente llegaba con David y salían mal encarados porque no recibieron la respuesta que ellos querían, y porque hay gente que si no le das lo que quiere, se molesta, aunque lo que quiere no esté dentro de lo que es aceptable, o por lo menos para darlo. Los agarraba, los veía Absalón y les decía, oye, ¿por qué traes esa cara? ¿Vienes con el rey? No, es que traje mi queja delante del rey porque traigo este problema y no me dio la razón. A ver, platícame. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Si yo hubiera sido el rey, yo te daría la razón a ti. Se empezó a ganar el corazón de la gente. Cuando la gente llegaba pues, por el príncipe y se querían hincar y hacer reverencia delante de él, le decía, no, 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 no te hinques. Los paraba, los abrazaba y los besaba. Oye, el hijo ve nomás que humildad del hijo del rey. No, no era humildad. Sí, era una estrategia para ganarse el corazón del pueblo, para poder traicionar. Al final consiguió un ejército. David sale huyendo de Jerusalén, pero como pasa con todo traidor, nunca salen bien y siempre el traidor acaba mal, ¿no? ¿Sí? El traidor siempre se rodea de personas que son enemigos tuyos. Un enemigo es aquel que está esperando tu caída. Busca a alguien de autoridad y cuando eh, no estás, si en ese caso eres tú en el trabajo, en cualquier lado, si tienes gente bajo tu autoridad, empieza, como lo veíamos con Absalón, a adular, siembra la semilla de la rebelión y la de la traición, eh, alimenta su amargura y descontento y logra contaminar a esa gente para que el propósito personal, porque no es de él, se cumpla, porque inclusive manipulan ciertas acciones. Cuando Absalón estaba tratando de traicionar a David y tenía que ir a cierto lugar para ponerse de acuerdo con cierta gente, le dijo el papá, oye jefe, dame chance de ir no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, tal lugar, porque prometí votos al Señor y en ese lugar voy a entregar mis votos al Señor. Uy, sí, muy, muy religioso. ¿Sí? Y no, lo que realmente quería es ponerse de acuerdo con otros. Entonces, cuando el papá oyó eso, ay, qué bueno que mi hijo va a ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Va a hacer alguna ofrenda a Dios. Qué bueno, me gusta que mis hijos hagan ofrendas a Dios. Pero no iba a hacer una ofrenda a Dios, al contrario, ¿sí? Iba a ponerse de acuerdo para derrocar al papá, ¿sí? Fíjense, en el verso 6 que dice, cuando Jesús le dijo, yo soy, se echaron para atrás y cayeron al suelo. Dice, el ser familiar o amigo
o los milagros que pudiera haber hecho, no lo detendrán. O sea, a él no le impresionaron. O sea, tú ves los milagros que hizo Jesús y es para que la gente estuviera de rodillas adorándolo. Pero no lo, no lo movieron, ¿sí? Él está bajo una influencia satánica. Acuérdense lo que dijimos al principio. El, ¿Cómo se llama? La lucha es espiritual. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo, pues preguntan quién es Jesús. Jesús dice, yo soy, ¿sí? Verso 7, ¿quién buscan? Y ellos respusieron a Jesús de Nazaret. Jesús les dice otra vez, yo soy. Si me buscan a mí, dejen que los otros se vayan. Fíjate lo que es el verdadero líder. El verdadero líder cuida de la manada. Entonces le dicen, ¿vienen conmigo? Aquí estoy. Y a los demás, déjenlos ir. El que les interesa soy yo, ¿verdad? Y entonces cuida a los demás. A Judas no le interesa, a un Judas, no nada más a Judas, a un Judas, no le interesa más que su propia persona y su propio beneficio personal. Ahora, no me digas que Judas no sacó un beneficio, fue comprado. Hay una historia, cuando terminaron la muralla de China, la muralla se hizo para protegerse de los enemigos. En la parte de atrás tenían a las montañas, era muy difícil que entraran por atrás. Entonces, la parte que tenían al descubierto hicieron la muralla. Pero históricamente no me acuerdo si fueron dos o tres veces que hubo invasiones en China después de que estuvo la muralla. Y esas veces que hubo invasión, entraron por la puerta porque habían sobornado al de la puerta, a los cuidadores, ¿sí? A los guardias, como le quieres llamar. Les dieron una lana y los dejaron entrar, ¿sí? Judas le dieron una lana y por eso dio entrada a la traición, ¿sí? Por ese beneficio personal, ¿sí? Hay gente que no lo motiva más que ese interés personal, a ver qué voy a sacar yo de esto, ¿sí? No buscan qué pueden hacer por Dios, siempre buscan qué van a recibir. En la iglesia una gente así me lo dijo una vez, yo no vine a dar ni a servir ni a nada, yo vine a recibir. Ok, si quieres, siéntete, escucha lo que podamos ayudarte, te ayudamos, porque también nadie está obligado a hacer nada que no quiera, ¿sí? Y el servicio a Dios, pues tiene que nacer del amor por Dios, ¿sí? Es la comisión que da Dios. Cuando alguien toma la comisión, el llamado, le llamamos eso, el llamado. Al llamado no lo puedes rehuir, y el llamado se hace por amor, no por un interés personal, ¿sí? Eh, en Judas, perdón, en Juan 2, 12, del 4 al 6, les voy a dar las citas, se me está yendo el tiempo, pero muy rápido, entonces véanlas en su casa. En Juan 12, del 4 al 6, vemos que siempre trata de controlar las finanzas, no buscando el beneficio de los demás, sino el suyo propio. Me imagino que es el pasaje, ¿no? Cuando María Magdalena trae el perfume de mucho valor y lo rompe a los pies de Jesucristo, y Jesús dice, oye, ¿por qué ese perfume no fue vendido y dado el dinero a los pobres, como si a él le interesaran los pobres? La misma Biblia dice, lo decía porque era ladrón y porque tomaba el dinero de la bolsa. O sea, a Jesús le interesaba tanto el dinero que puso al ladrón eh, como administrador de la bolsa, porque sabía que Dios no dependía de lo que había en la bolsa, ¿sí? Sino dependía de su Padre. Y nosotros tenemos que aprender a depender no de lo que tenemos en la bolsa, sino a depender de Dios. Dios ha prometido que no nos dejará, ¿sí? Que estará con nosotros todos los días, que suplirá todas nuestras necesidades, ¿sí? Y Él lo cumple. Eso debe estar siempre en nosotros. En Proverbios 26-22 habla del chisme. El chisme. Entonces, el chismoso, ¿qué es? No es es un traidor, ¿no? Una persona que está levantando chismes contra ti. ¿Y qué es un chisme? Es algo que alguien está diciendo que no
necesariamente es cierto o no es toda la verdad, o es nada más parte de la verdad. Y la intención es lastimar, socavar la integridad de una persona. Entonces, el chisme también es deslealtad, ¿sí? Quieren buscan destruir, aunque disimulan con sus labios, ¿sí? No hay que creer este tipo de personas. Hay que buscar a Dios y ver la guianza. Por eso siempre es importante, pues Pepe lo hace seguido. Cuando, gracias Pepe, no, a Dios, gracias. Porque si desviamos hacia nosotros, se nos puede subir y podemos desviarnos. Pero cuando la honra y la gloria siempre se la dejamos a Dios no se le va a subir, ¿sí? Y nosotros nos mantenemos con él, los pies en la tierra. ¿Qué pasó con Pablo? El gran apóstol Pablo, el superapóstol Pablo. Él decía, a mí me gusta gloriarme, sé que es mi debilidad. Por lo tanto, Dios me dio un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me abofeté cada vez que intento gloriarme. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que si se te sube la espuma del chocolate a la cabeza, mi hija siempre dice que Dios es especialista en ponchar globos. Antes de la caída es la altivez, dice la palabra de Dios. Entonces siempre el altivo va a caer, tarde o temprano va a caer. Y por eso siempre hay que buscar que la gloria se la lleve Dios, no nosotros. ¿Qué somos nosotros? De hecho, mismo Pablo decía, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y si te fue dado, porque Dios es el que nos da todo, pues ¿por qué te sientes y te glorías como si tú lo hubieras obtenido con tu propio esfuerzo? Porque hay gente que dice, no, es con mi propio esfuerzo lo conseguí. No, fue Dios. Si Dios no ha querido, no tienes nada. Es más, si Dios no ha querido, no amaneces hoy. ¿Sí? Entonces, la rebelión es un mal que ataca principalmente a los líderes. Generalmente este espíritu anda en gentes que son poco agradecidas, llenas de orgullo, que buscan la gloria de los hombres. Yo le he dicho, estaba platicando precisamente ayer que estábamos platicando con esta persona, le digo, no tienes idea, yo creo que a los que más hemos ayudado son los que más nos han dado por detrás. Pero, pues es parte del proceso y no puedes dejar de ayudar porque te pueden traicionar. ¿No? Si Dios te pone que ayudes a alguien, ayúdalo, porque al final está sembrando también para ti, porque tú lo que siembres lo cosechas. Si ellos son malagradecidos, allá ellos. Ahora, ellos son malagradecidos, nosotros no, nosotros agradecemos a Dios y yo también agradezco siempre a la gente que nos echa la mano. ¿Sí? Entonces, es gente malagradecida, llena de orgullo, que buscan siempre la gloria de los hombres. La rebelión es un fruto de vidas que han sufrido y no han sido, de gente que ha sido herido y no ha sido sanado. ¿Sí? Eh, Lean el segundo Samuel 15 del 1 al 6, ahí están las citas que estábamos hablando ¿cómo se llama? De Absalón. Se, Lean todo el capítulo 15 de segunda de Samuel. Ya el tiempo se nos vino encima y no tenemos tiempo. Entonces, termino así rápido. ¿Cuál es la forma de salir de la rebelión? Si, si tú sientes que nada más estás pensando en ti, hay rebelión en tu vida. Entonces, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ¿sí? Esto nos mantiene con los pies en la tierra. Decide en tu corazón no hablar de otros, procura no hablar mal de los demás. Si alguien hizo mal, pues lo que sembraron lo van a cosechar, pero a nosotros no nos toca cobrar nada. Aparte de ti el orgullo, mantente un espíritu sumiso y humilde. Acuérdense que Jesús dijo, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Y tendrán descanso para sus almas, ¿sí? Ten cuidado que estás oyendo, no oigas a los disgustados, a los chismosos, a los aduladores, ten cuidado, porque acuérdense que la palabra es como una semilla, la buena y la mala. Una buena semilla va a dar buen fruto, una buena mala semilla va a dar un mal fruto. Mantén una buena comunión con Dios, siempre procura mantener una comunión con Dios. Eso te ayuda a mantenerte seguro porque Dios te cuida. Deja en manos de Dios las injusticias que estés sufriendo. Él ha prometido exhibir tu justicia, porque a veces queremos tomar la justicia entre nuestras manos y Jesús dijo, no,
mía es la justicia y yo daré el pago, dice Dios. ¿Verdad? Bueno, con esto terminamos y les doy muchas gracias por haberse conectado. Y vamos a terminar como siempre lo hacemos con una oración. Gracias a todos y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana.